Hola mis amigos, mi gente, ante todo que Dios los super bendiga. No se olviden que Dios está a una oración de distancia, a un paso de nosotros, ¿eh? Solamente nos pide fe. Bueno, en esta ocasión les estoy mostrando un televisor, como pueden ver ahí, sobre el frente, sobre el marco del televisor, la marca Philco, la luz en modo de espera. Este es el modo de stand-by, esperando la orden de power desde la entrada de la señal infrarroja del control remoto o desde la entrada de la misma botonera, el power de la botonera, para pasar de luz blanca o en algunos modelos roja, stand-by, modo de espera, de la orden de power on, a luz verde o a luz azul. Bueno, ahí le muestro. Siempre digo que dentro de un circuito electrónico, vaya a llamarse herramienta portátil, placa electrónica, electrodoméstico, lo que fuese. Lo que tenemos que conocer son las etapas de funcionamiento de un circuito electrónico. En este caso acá tenemos la placa de fuente de alimentación, la placa T-Coin, la placa Main, la botonera para que interactúe con el usuario y a través de esto generar señales o tensiones para que la MAIN o el microprocesador de la MAIN interprete y sepa lo que hacer y mandar a hacer. Acá tenemos el receptor del control remoto, la luz indicadora ahí abajo de standby. Bueno, entonces la electrónica, ¿a qué voy con esto? Tiene sus distintas etapas, y dentro de sus etapas genera un determinado comportamiento, procesando señales de entrada o señales de salida, determinadas funciones. Tenemos que entender la lógica de funcionamiento de la electrónica. Siempre hay una lógica, una escalera hay que formar para llegar al éxito e ir escalón por escalón. Como si usted quiere subir arriba del techo, primero pone el pie en el primer peldaño, en el segundo, tercero, y va de a uno hasta subir a la cima. En electrónica es lo mismo. Tenemos que conocer las tensiones principales que se generan, las señales, tanto de ida como de vuelta, de entrada o de salida, que tienen que llegar para que las demás etapas trabajen en forma asociada. Tenemos que conocer las seguridades también, que es importante, y las condiciones principalmente dentro de un circuito electrónico que se necesitan para que se hagan determinadas cosas. Porque yo puedo saber, supóngase acá, a ver si le puedo mostrar, que yo ahí tengo GND en el pin número 1 y en el 2, en el 3 tengo BRI. ¿Qué es BRI? BRI está relacionado a la iluminación de las tiras LED, del backlight, del blanking, de la retroiluminación. Es el control de brillo ese pin. Por medio de una tensión variable, va a controlar la luminosidad del brillo, que lo puede hacer el usuario por botonera, por menú o por control remoto, dentro de un programa, de un parámetro que el fabricante predispuso, se comprende, y dentro de un rango que puede manejar el usuario. En modo servicio, los técnicos especializados podemos manejar distintos rangos y distintas cosas que el usuario no, para que no cometa errores. Bueno, después tenemos SW. ¿SW de qué es? SW es la señal que necesita la fuente para terminar de arrancar. Es la señal que va a venir tanto del control remoto o del power a través de la MAIN, de la tarjeta MAIN, del microprocesador. Va a llegar una señal ahí en estado alto de 5 voltios, que va a ser en modo de encendido. Va a salir de los 0 volt, estado LOM o estado bajo, y va a salir de la luz blanca que le mostré en su principio, o la luz roja en otros modelos, y va a pasar a la luz azul o verde en modo encendido, si todo está bien. SW viene de switch. ¿Qué quiere decir switch? De switchar, de switcheo. ¿Por qué? Switcheo, porque ahí se switchea una señal de tensión, de voltaje, de corriente directa, corriente continua, que siempre explico y digo es lo mismo. VCD y VCC, voltaje de corriente continua o voltaje de corriente directa. Estamos hablando de la misma magnitud eléctrica, ¿se comprende? A diferencia que en otros lugares, siempre digo, o en otros países, se puede hablar o pronunciar de distintas maneras y estamos hablando de lo mismo.
Bueno, entonces SW es la señal de power on, es una señal de encendido, es una señal de apagado, ¿se comprende? Después tenemos los 12 volt, después tenemos standby, que lo va a generar la placa main cuando el televisor reciba la orden de power desde la botonera o desde el control remoto, y va a generar los 5 voltios para que encienda en su totalidad la fuente de alimentación, salga del modo reposo y genere las tensiones acá del backlight o de retroiluminación en este televisor, que es un televisor LED, que tendría que estar entre 200 volt, entre L1 negativo y L2 positivo. Los cables centrales están puenteados, los diodos están puestos en serie, entonces, en circuito serie. En otro tipo de televisores puede estar en composición mixta, serie paralelo o en circuito paralelo. Bueno, en este TV está en asociación serie, las tiras LED, y tenemos que tener una tensión de 200 volt. Bueno, vamos a ir rápidamente a hacer un paneo de funcionamiento de cómo tiene que trabajar este TV. Recibe la tensión de 220 volt de corriente alterna, pasa por un varistor. ¿Qué es un varistor? Es un supresor de picos, tiene prefijado un voltaje por el cual, si se supera, supóngase 280 voltios o 250 voltios, si se supera la tensión de entrada, el varistor va a hacer un cortocircuito entre la línea y el neutro, y va a hacer abrir este fusible, ¿se entiende? Este es un fusible como los de vidrio, nada más que se conoce como de estado sólido, viene en cápsula. Bueno, después acá tenemos capacitor, transformador o bobina, capacitor, NTCC, bobina, todo este circuito acá, que es lo que hace el filtro EMI, es el filtro para suprimir, para no dejar pasar interferencias desde la parte externa de la línea hacia el televisor o desde el televisor hacia afuera. Todo esto compone el filtro EMI. Después seguimos, tenemos capacitores también de desacoplo, y tenemos el filtro principal, el que nos va a filtrar la tensión rectificada del puente rectificador, y va a generar aquí entre los dos pines los 310 voltios de corriente continua. Vamos a tener la primera tensión principal en la fuente de alimentación, la tensión de más B. ¿Cómo la podemos calcular? Y en nuestro país tenemos la línea de corriente alterna de 220 volts 50 Hz. Nosotros debemos multiplicar los 220 volts de entrada por una constante de 1.41. Nos va a dar 310 volts. Esa es la tensión que tenemos que tener. Si nosotros la tenemos disminuida a un 10%, una suposición, no tenemos un osciloscopio para controlar el ripple, el ripple sí, el ripple. No tenemos para controlar el ripple. ¿Cómo lo podemos saber si está mal el ripple o el rizado? No me salía la palabra. Si nosotros no tenemos un osciloscopio para controlar el rizo o el rizado, que es la proporción o parte de la señal de corriente alterna que puede mezclarse o pasar a la continua, para eso se colocan los filtros, para filtrar y hacer la señal constante, uniforme, cada vez más continua el ciclo de la corriente alterna. Por eso se llama filtro. Si nosotros no tenemos para medir el rizado o el ripple o el rizo, un osciloscopio, ¿cómo podemos saber? Y porque este valor de tensión no tiene que estar por debajo de un 10%, se calcula. Si nosotros tenemos 300 volt acá o 310 volt acá, un 10% de 300, ¿cuánto sería? 30. Entonces nosotros no podríamos estar por debajo de los 30 volt de corriente continua. No podríamos tener 280 volt porque este capacitor estaría trabajando mal, estaría agotado. Esa es la primera tensión que debemos medir en una fuente de alimentación cuando el televisor no enciende, o cuando desconfiamos de un problema de fuente. Después tenemos los transformadores o los choppers que generan las tensiones secundarias para afuera de la fuente, y también tenemos los circuitos que procesan señales para que la fuente arranque en su totalidad. Tenemos los transformadores para el control de lo que es las tiras LED, el control de potencia.
tenemos distintas periféricas dentro del circuito electrónico, dentro de la etapa electrónica, como les digo, que se van a hermanar con las demás etapas a través de sus señales. Como les expliqué anteriormente, las señales de power on, la señal de brillo, la señal de standby. La placa apenas se energiza, va a generar la señal de 12 volts para la placa main, la señal de 14 voltios, la tensión, mejor dicho, no señal, la tensión de 14 voltios, la tensión de 12 volts, la de 14 para la etapa de sonido, la de 12 volts que después va a ser procesada y disminuida por los circuitos reguladores y también enviada para la alimentación del TECOM y para la alimentación de pantalla. Y luego el microprocesador va a enviar las señales para que la fuente quede en modo de stand-by a la espera, como le expliqué, de la orden de encendido, de power. Bueno, en este televisor yo me encontré con una falla aleatoria. El cliente me lo trae y me dice que a veces se corta la imagen y quedaba la pantalla totalmente negra. Esta es una falla la cual yo creo que la mayoría de los técnicos no se quieren encontrar con fallos aleatorios. ¿Por qué? Porque los fallos aleatorios muchas veces pueden venir de falsos contactos o, en el peor de los casos, de un problema de un componente que a determinada temperatura, por un problema térmico del mismo, falle. Y cuando se enfría funciona todo bien. Entonces, a la hora de testear, si no testeamos justo en ese momento preciso, es muy difícil de encontrar el problema. Entonces tenemos que tener mucho oído, mucha vista, mucho tacto, mucha práctica, mucha teoría para hacer y llegar a la solución del problema, formar la escalera del éxito. Entonces yo, ¿qué hice? Energicé el televisor y no voy a ir a medir, como les estaba mostrando recién acá, las tensiones principales y demás. No, primero tengo que analizar, hacer un análisis, qué es lo que está sucediendo. Enciendo el televisor, lo pongo a trabajar, el televisor andaba perfecto. Se comprende lo que digo. En determinado momento el televisor empezó a hacer destellos de video, de imagen. Se iba la imagen y volvía la imagen. Ahí es donde uno tiene que poner todo su conocimiento en la interpretación de la falla. La falla que hacía, se va la imagen y vuelve la imagen, ¿con sonido o sin sonido? Se va la imagen y vuelve la imagen. La imagen, la pantalla, el panel display, eso que ustedes ven allá, queda con color o sin color. Queda blanca, queda azul, queda en forma de lluvia, o queda totalmente negra. Entonces, desde esos puntos de vista vamos a entender qué es lo que está fallando. En este televisor, cuando yo analizo esas cosas, me doy cuenta rápidamente, por la experiencia que uno tiene, que lo que estaba fallando era el circuito backlight, el circuito de retroiluminación, el circuito de iluminación del panel display. Como sabemos, estos televisores, los LED y los LCD, necesitan de una iluminación en el panel display para que nos muestre la imagen, porque si no la pantalla queda oscura. Me voy a detener un segundo en esto, que he escuchado de algunos colegas que dicen que el televisor muestra el logo y queda la pantalla negra. Les decía que he escuchado que técnicos dicen, cuando encendemos el televisor, lo primero que tiene que mostrar es la marca, sin que funcione la retroiluminación. Bueno, eso es totalmente equívoco y errado, mis amigos. Si la iluminación de la pantalla no trabaja, no recibe su tensión y su corriente, no produce luz, los paneles display LCD no van a emitir información, no van a emitir imagen, no van a emitir video. No hay forma. ¿Sabe por qué? Porque el principio básico de un panel display, de una pantalla LCD de cristal líquido, necesita de una iluminación posterior que se conoce como blanking, como backlight, como retroiluminación, por tiras LED o por lámparas fluorescentes, o SKF. Si no tenemos esa iluminación, si no anda esa iluminación,
no va a funcionar ninguna información de pantalla, así que no va a poner la marca el televisor. En el caso del que el televisor le presenta la marca y se pone negra, puede ser una falla de la retroiluminación, pero según la asociación que tenga de circuito serie mixto o paralelo, alcanza a mostrar el logo, el circuito detector de consumo de corriente, de sensado, mejor dicho, detecta que hay un sobreconsumo o una baja de consumo y lo manda a apagar. Pero parte del mismo está funcionando. Tiene que funcionar ni que sea un instante o en forma prolongada para que la imagen se pueda ver en la pantalla. ¿Se comprende? Otra cosa que también he escuchado mucho, que cuando encendemos el televisor, si parpadea muchas veces el LED, tenemos un problema y mayormente está en la placa MAI. Eso también es erróneo, es equívoco y no es así. Según el programa, según el firmware, según el software que tenga la placa MAI, acá por el LED de standby o LED de encendido, según cuando el televisor inicia, va a ser un reconocimiento, un modo de testeo que se llama, y va a ser una determinada cantidad de parpadeos para chequear todo el funcionamiento. Pueden ser 4, 10, 20, los que sean, y lo va a hacer normal y usted lo va a ver siempre porque es parte del funcionamiento y el control del televisor. Entonces nos indica a los técnicos que según la cantidad de parpadeos que pueda emitir, tenemos un funcionamiento correcto o un funcionamiento incorrecto. Una posible falla: 5 parpadeos puede ser que no tenga sonido el televisor, y en el manual de servicio nos indica que falla la etapa de sonido o de color. Según la cantidad, eso es un código de servicio, es un código de diagnóstico por luz, por parpadeos que nos presenta el televisor. Bueno, ¿qué voy con todo esto? El problema de este televisor, ¿cuál era, mis amigos? Ya se los dije, el problema era en la imagen, que se iba la imagen. Detecté que el problema estaba en las tiras LED. ¿Por qué? Porque la pantalla se ponía negra. Si la pantalla se hubiera puesto, ¿cómo les puedo explicar? No me mostraba el video, pero quedaba con pantalla, una suposición azul o pantalla blanca. Yo le podría decir de que el problema lo tengo en las señales de video, las señales LVDS, las mini señales de video de bajo voltaje, en la línea de datos o en la línea de clock, ¿se comprende? Podría decir que me falta la tensión para la placa T-Coin, o falta la tensión para el panel display, o falta algunas señales, o se cortaban algunas señales principales como las señales de VGH, de VGL, algunas tensiones de los conversores de la placa T-Con, pero no, mis amigos. ¿Por qué? Porque cuando la imagen se iba, se comprende lo que digo, el televisor quedaba con sonido y la pantalla perdía la iluminación total. Entonces se iba la imagen y la pantalla se ponía negra. Entonces, ¿qué me dice eso? Que no tengo iluminación, por eso una pantalla negra. Entonces desarmé el televisor, cambié las tiras LED del televisor y mido la tensión que necesito yo acá, y en la placa me dice que son 200 voltios y yo tenía 217, que lo apunté acá y le puse T/L. ¿Qué quiere decir eso? Tensión de LED, 217 volt en su primer medida. Esa tensión se controla a través de esta resistencia que está identificada en el diagrama del televisor y en la placa de la fuente como R907, y es una resistencia de 22 ohmios, y yo le puse limitadora de tiras LED y la agarré con una cinta pegada acá para que el día de mañana otro técnico sepa que se cambió y el por qué, y analice él el circuito como yo analicé esta etapa para hacerle esta reforma y esta mejora. Yo que logré con esto corregir, esta es la resistencia limitadora de tensión y de corriente hacia las tiras LED, que trabaja asociada al circuito feedback, que se llama. El circuito feedback recibe y sensa la señal de acá y manda al integrado driver controlador para que entregue más tensión o menos tensión,
más corriente o menos corriente. Entonces, yo a través puse una resistencia de 47 ohm y logré bajar la tensión a 200 volt. Estos LED van a trabajar ahora con seguridad y no se van a volver a quemar porque no están sobretensionados, sobrepasados en tensión, y están controlados dentro de lo que la placa del fabricante dice y el plano, el diagrama electrónico, que tienen que tener 200 voltios. Así que bueno, mis amigos, siempre que haga una reforma, deje detallado lo que hizo. Acá está R907, la resistencia que cambié para limitar la tensión de LED, la corriente de LED. Usted sabe, por ley de Ohm, por ley de Watt, que si tenemos un componente, una magnitud fija y variamos cualquiera de las demás, ¿se comprende lo que digo? Entonces, por ende, vamos a variar las otras. ¿Qué quiero decir con esto para que se entienda? Si nosotros tenemos una resistencia de la asociación de las tiras LED fija y le variamos la tensión, por ende va a variar el amperaje. Y si varía el amperaje, por ley de Watt, multiplicado por la tensión, va a variar la potencia. Entonces vamos a proteger a los LED de que por más que el usuario trabaje con el brillo al máximo, no los force de más y no vuelvan a los 15 días o a los 3 meses totalmente quemados o explotados. Entonces esta reforma se hace para limitar la corriente de LED que trabaja juntamente, como les dije, con el circuito feedback. ¿Qué es el circuito feedback o la etapa de feedback? Es una retroiluminación, un lazo cerrado, un circuito que toma una señal de un lado y la envía a otro, o está procesando una señal de un lado y controlándola por otro. Es un lazo cerrado, ¿se comprende? O sea, estamos sensando una tensión de salida, tomando una parte de ella y enviándola a un circuito que va a hacer una corrección sobre esa señal de salida a través de esa retroalimentación que se toma. Así que bueno, mis amigos, se hace largo el video. Como ustedes ven, no les muestro mucho la parte de lo que es práctica, porque como ustedes saben, todavía no terminé el laboratorio. Estoy en eso y no puedo filmar, hablar, pensar, manejar el multímetro o las fuentes de alimentación o los distintos instrumentos que hacen día a día de nuestro desempeño y labor. Algo muy importante, en este televisor tenemos 10 pares de señales LVDS. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tenemos una pantalla Full HD. Y si tuviéramos 5 pares o 5 líneas de señales de video, vamos a tener una pantalla HD. ¿Y qué es eso? HD es alta definición y Full HD es Full HD. Y Full HD es, para que usted lo comprenda, supóngase que usted se compra un auto base y un auto full. ¿Se comprende? El full es más completo. La definición de imagen que vamos a percibir, que vamos a ver, va a ser mejor en una pantalla Full HD que HD. Las HD tienen una resolución, para que usted comprenda, de entre 720, 766, 68, 780 píxeles por 1260, 1266, 1280 o 1366. ¿Por qué hay esa variación, Cristian? ¿Y no decís 1280 o 760? ¿Lo manejás así? Porque hay display de calidades inferiores, hay panel display de calidades inferiores que son de 7 bits o de 8 bits, entonces tenemos más píxeles o menos píxeles. ¿Y qué sería eso de la resolución de 720 por 1280? Eso sería cómo está conformada la pantalla, el panel display, la cantidad de píxeles formados por transitores que nos van a formar la imagen. En forma de columnas o vertical tenemos la parte de 1280 píxeles, ¿se comprende? En forma de columnas así. Y en la parte horizontal
tenemos los 720 píxeles. Entonces, si multiplicamos 720 píxeles por 1280 píxeles, tenemos una pantalla HD de alta definición de más o menos 1.000.000 de píxeles que van a formar la imagen. Y si tenemos una Full HD, tenemos 1200, vamos a hacerlo así, 1280 por 1920. Entonces vamos a tener una pantalla superior a los 2 millones de píxeles, 2 millones de transistores que van a formar la imagen que vamos a ver. Entonces vamos a tener muchísima mejor calidad de imagen, muchísima mejor definición. Eso es lo que hace la resolución. Se lo explico rápidamente. Si usted lo quiere saber bien, entender bien a forma laboratorio, puede indagar, puede googlear, puede buscar de distintos ingenieros que le van a hacer un libro de cómo funciona internamente un panel LCD. A diferencia de un LED y de un LCD, ya dije y expliqué anteriormente que la pantalla son todas LCD, son todas de cristal líquido, lo que cambia es la iluminación. En un televisor LED, la iluminación es una asociación de diodos LED en composición serie, paralelo o circuito mixto. En un LCD son lámparas fluorescentes las que dan la iluminación de la pantalla, vienen en forma de C o en forma de U, así que bueno. Y los plasmas no necesitan de retroiluminación porque los mismos píxeles, los mismos transistores reciben la tensión y generan a través de un gas, como el principio de los tubos de rayo catódico, generan su propia iluminación. Entonces el plasma no necesita de retroiluminación, el mismo píxel, la misma pantalla forma la iluminación. Así que bueno, esta es otra reparación de Chelsea, de Electrónica Ya Está Listo, de quien les habla Cristian Isola, de la localidad de Godoy. No se olviden que Dios está a un paso de distancia, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Enfóquese mentalmente, en forma corazonal, a la voluntad de Dios, porque le puedo asegurar que su vida se va a transformar y todo lo que a usted lo rodea. Así que mis amigos, que Dios los super bendiga. Esta es otro pequeño tutorial de Chelsea, Electrónica Ya Está Listo, de quien les habla Cristian Isola, de la mano con Y Si Lo Hago Yo, mi reciente canal de YouTube. Un abrazo grande, que Dios los bendiga.